Estamos en la sección con sentido humano, por eso doy la bienvenida aquí en el estudio al presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido, nos va a platicar del diplomado especializado en el desarrollo de estrategias de protección, promoción y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Nidia, buenos días, muchas gracias nuevamente por el espacio. Pues sí, venimos hoy a comentar un poco sobre acciones que se están haciendo para promocionar y para poder proteger de mejor manera los derechos de las personas con discapacidad. Comentar que a nivel estatal, a nivel local, la Comisión de Derechos Humanos tiene un mecanismo independiente de monitoreo de la convención, del cumplimiento de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que estos mecanismos existen en todas las entidades del país, así como en nuestra entidad y la comisión local tiene este mecanismo estatal. Todas las entidades federativas, todas las comisiones de derechos humanos del país tienen su propio mecanismo estatal, que a su vez estamos agrupados en un mecanismo nacional. Entonces, de las reuniones que se han sostenido en este mecanismo nacional, surgió la idea precisamente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán de poder generar un diplomado nacional para que se pueda conocer de mejor manera los derechos de las personas con discapacidad y el contenido de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es así que se logró implementar esta primera edición de este diplomado nacional, donde estuvieron todas las comisiones de derechos humanos, y que en esta primera edición se hizo extensiva a quienes laboran en las comisiones de derechos humanos. La idea es que en estas siguientes ediciones se pueda hacer extensivo a organizaciones de la sociedad civil, a instituciones públicas, a la sociedad en general, para que poco a poco el conocimiento pues, se vaya teniendo por parte de todos, ¿no? Este diplomado se implementó en febrero de este año, culminó en septiembre, y la próxima semana, el 17 de noviembre, se va a realizar la clausura precisamente en esta ciudad de Mérida. Este diplomado le sirvió para proporcionar toda la información necesaria para seguir promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. Entiendo, presidente. ¿Qué temas abordaron? ¿Quiénes fueron los que implementaron el...? Sí, y sobre todo son tres aspectos fundamentales, ¿no? Una es la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, estrategias para proteger y defender de mejor manera sus derechos. Otro tema fue relativo a la promoción de los derechos, cómo difundir, cómo capacitar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad para concientizarlos sobre los derechos de este sector. Y otro aspecto tiene que ver con la supervisión, es decir, cómo va el cumplimiento. Checar que se cumpla. Exactamente. Entonces, en este mecanismo nacional converge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, como comentaba, todas las comisiones de derechos humanos del país. Pudimos hacer el enlace con la Universidad de Tlaxcala y esta universidad nos dio su aval académico. Entonces, los instructores, los ponentes, los maestros de este diplomado fueron muchos de ellos docentes de la Universidad de Tlaxcala, especialistas en temas sobre derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como internacional. Como señalaba hace un momento, se implementó por primera vez para el personal de las comisiones, pero en esta segunda edición que se abrirá próximamente, la vamos a hacer extensiva a instituciones públicas y a organizaciones de la sociedad civil. La idea es que cada vez más gente pueda ir conociendo de este tema. Y sobre todo, presidente, para que tengan diferentes visiones, porque las organizaciones civiles pues tienen un panorama diferente de lo que está sucediendo con los derechos de las personas con discapacidad. Entonces puede haber una retroalimentación mucho más amplia. Sí, desde luego, desde luego. Y esta idea que comentaba que surge de la comisión local de generar ese diplomado, precisamente se debe a los trabajos que se realizaron desde el comité técnico del mecanismo estatal, ¿no?, de la CODEI, que lo conforman precisamente organizaciones de la sociedad civil que representan o que atienden
como lo hemos dicho en otras ocasiones, las distintas discapacidades que se conocen, ¿no? Entonces, se abordaron los temas de cada una de las discapacidades, se hablaron sobre temáticas que tienen que ver, como decía, sobre la defensa y protección, promoción, supervisión de derechos, sobre los sistemas de protección universal, los sistemas regionales, sobre los sistemas jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección. La verdad que fue un diplomado muy completo, estamos muy gustosos y muy deseosos sobre todo ya de tener aquí a los representantes de las comisiones de derechos humanos de todo el país y pues este evento lo vamos a realizar el próximo jueves 17 en esta ciudad de Mérida. Por supuesto que le vamos a estar dando cobertura, presidente, y pues bueno, lo recalcamos, esto sirve para que estén más preparados, para tener más conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuáles han sido los comentarios de los participantes? Ha sido muy satisfactorio, la verdad es que todos están muy contentos. Yo creo que pues fue una primera edición, creo que con mucho éxito. Los comentarios han sido muy satisfactorios, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Que podamos tener quienes nos dedicamos a la defensa y protección de derechos humanos más y mejores herramientas para poder hacer mejor nuestro trabajo y que a su vez esta información que tengamos la podamos replicar, la podamos difundir, la podamos hacer llegar al resto de la sociedad para que poco a poco entre todos vayamos tomando mayor conciencia sobre la importancia de garantizar debidamente los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo saber que se siguen preparando. Ustedes todavía continúan buscando ayudar más, estar más informados para saber implementar las estrategias adecuadas, lo que se debe de hacer en protección de los derechos humanos, en esta ocasión específicamente de las personas con discapacidad. Nos comentaba que próximamente pues va a haber más diplomados, esta estrategia no va a parar. No, la idea es que siga, que continúe, son parte de los trabajos del mecanismo nacional. De hecho, ese mismo día, después de este acto de clausura de este diplomado, va a sesionar aquí en nuestra ciudad el Consejo General del Mecanismo Nacional de Discapacidad. Entonces, van a haber trabajos, está en puerta una recomendación general nacional sobre accesibilidad universal. Están en puerta varios proyectos para poder homologar los trabajos a nivel nacional en favor de las personas con discapacidad. Sobre todo para seguir trabajando en esta materia, hay mucho, sobre todo pues hay diferentes discapacidades, entonces hay que abarcar todos estos sectores. Desde luego, así es. Presidente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, vamos a estar dando cobertura al evento que se va a llevar a cabo la siguiente semana. Muchas felicidades, porque Mérida va a ser la sede del cierre de este gran diplomado. No, al contrario, muchísimas gracias. Ya les haremos llegar la información para poder contar con su presencia. Muchísimas gracias, presidente. Bonito día. Gracias, igualmente. Vamos a ver un corte comercial. Regresando, hay más noticias. No le cambie.